Buenos días a todos y a todas. Agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Energía y Acceso, donde abordaremos el tema Visiones de electrificación rural en la Amazonía ecuatoriana, oportunidades para la transformación social. Y tendremos el gusto de contar con la participación como expositora de María Ten Palomares, quien es licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, máster oficial en Desarrollo y Cooperación Internacional por el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, doctora en Desarrollo Local y Cooperación Internacional por la Universidad de Valencia, la Universidad Jaume I y la Universidad Politécnica de Valencia, convención internacional por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Ecuador. Ha trabajado en América Latina en el campo de la cooperación al desarrollo como consultora en energía con organismos internacionales de diversas índoles, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú, el Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador y Surinam, y con ONGs en España, México y Ecuador. En los últimos años se ha especializado en el campo de la electrificación rural aislada con poblaciones indígenas amazónicas y actualmente trabaja como consultora en la materia. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas a la presentadora a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes, y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Aclaramos que las opiniones expresadas en esta sesión son de responsabilidad exclusiva del presentador. Para dar inicio al webinar de hoy, le damos la cordial bienvenida a María Ten Palomares. Muchas gracias por estar con nosotros, María Ten. Buenos días y disculpa, tuvimos un pequeño inconveniente al inicio con el internet. Hola, buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ya, perfecto. Entonces, voy a proceder a la presentación, solo que no me sale la aplicación para compartir pantalla, no sé. Déjame intentarlo porque sí estabas como presentador. Déjame volver a ingresar, a darte el pase como presentador. María Ten, ya deberías ver la opción de compartir. No me sale. ¿Dónde me debería salir? En la Porque parte la otra vez me superior, sale. en la parte superior de tu pantalla debería salirte en el menú, archivo, luego editar, luego compartir. Sí, ahí ya. A ver, ahora Ajá. creo que sí. Veamos. Sí, ahora creo que sí. ¿Lo pueden ver? Sí, la podemos ver. Perfecto. Ya, bueno, muchísimas gracias en primer lugar por invitarme a dar este webinar. Pues voy a proceder a la presentación de Visiones de la electrificación rural en la Amazonía ecuatoriana, oportunidades para la transformación social, que es parte de los resultados de la investigación sí, lo que les comentaba, parte de la investigación que constituyó mi tesis doctoral desde el 2013 al 2016 con la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Voy a centrar la presentación más hacia la orientación práctica, ¿de acuerdo? Por el tipo de participantes que tenemos hoy y porque además creo que es lo más interesante.
y además aprovechando que es una investigación también orientada hacia la acción, ¿no? Entonces, bueno, he estructurado la presentación en 6 partes. Primero una introducción, ¿vale?, donde expongo un poco la problemática que queremos abordar, el marco teórico con el que trabajamos la investigación, la metodología, seguida el caso de estudio utilizado y ya para terminar los resultados y la discusión alrededor de los mismos y también unas conclusiones, ¿no? Entonces empecemos ahora por la introducción. Bueno, como bien saben, existen aproximadamente 1.100 millones de personas que actualmente no tienen acceso a la electricidad y 87% de las cuales se encuentran en áreas rurales. Si nos vamos a América Latina y el Caribe, esta cifra asciende a 22 millones de personas, ¿no? Entonces, claro, el acceso a la energía ha sido fue destacado por su contribución a los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio y debido a eso, ahora en la nueva Agenda post-2015 se considera como un reto para los países empobrecidos. De hecho, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, ¿no?, se aboga por el poder asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos, ¿no? Y es en este sentido donde los proyectos de electrificación con sistemas descentralizados, energías renovables, se constituyen como la opción energética más adecuada, ¿no? Y es justamente el proceso de diseño de este tipo de sistemas, ¿no?, de proyectos de electrificación rural con sistemas de energías renovables, aquellos impulsados por la cooperación internacional, lo que nos interesa, ¿no?, y lo que les voy a tratar un poco de explicar mi experiencia el día de hoy. Entonces, bueno, de todas maneras, si vemos un poco cómo ha sido este proceso de diseño de los distintos proyectos de electrificación rural aislada, vemos que según los distintos actores, estos tienen distintas perspectivas, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo que dicen algunos autores, que los proyectos de cooperación y por ende los proyectos de electrificación rural aislada impulsados por esta, vienen vienen determinados por las visiones del desarrollo que tienen estos actores, visiones del desarrollo además que se tienen vinculadas o tienen asociadas unas visiones de la tecnología y de la energía determinadas. Cómo se diseñan los proyectos de electrificación rural aislada vendrá determinadas por estas visiones, ¿de acuerdo? Entonces, visiones del desarrollo además que han variado muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Desde que se dio el concepto de desarrollo, desde que el concepto de desarrollo se creó a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y que este se vinculaba como sinónimo del crecimiento económico, pues el mismo término ha evolucionado, ha sufrido una evolución, ¿no? Entonces, ya ahora, una vez se evidenciaron los fracasos, o algunos de los fracasos de este desarrollo vinculado únicamente al crecimiento económico, aparecieron términos como el desarrollo sostenible, ¿no?, que vincula esta parte medioambiental dentro del desarrollo, el desarrollo humano, que se centra más en las personas, el desarrollo humano sostenible, que es una simbiosis, por decirlo de alguna manera, de los dos anteriores, corrientes como el postdesarrollo, que niegan el concepto mismo de desarrollo y se centran en el reconocimiento de la diversidad cultural y la multiplicidad de visiones que no encajan con esta visión hegemónica del desarrollo que diríamos, o incluso se habla también en algunos países, sobre todo en América Latina, del buen vivir, ¿no?, el vivir de manera armónica con la naturaleza y con otros seres humanos, ¿no?, entendido como de manera general. Pues bueno, estas visiones han venido vinculadas, como les decía, con visiones específicas de la tecnología, ¿no? Entonces, se pasó de considerar la tecnología como neutra, indispensable para la modernización, cuando surgió el término de desarrollo, a ser ahora impulsora del crecimiento sostenible, por ejemplo. También salieron conceptos como las tecnologías apropiadas o el movimiento de tecnologías apropiadas, que afirma que se tiene que diseñar una tecnología adaptada a la realidad de cada población, las tecnologías para el desarrollo humano, o incluso algunas organizaciones que abogan por diseñar proyectos tecnológicos entendidos para poder hacer acciones de transformación social, ¿no? Entonces, estas visiones también, si nos centramos en el campo de la energía, ¿no?, de la electrificación rural, vienen ligadas con visiones de la energía determinadas, ¿no? Entonces, se ha pasado de considerar una visión comercial de la energía, ¿no?, como la fuente indispensable que generará la riqueza necesaria para que los países del sur puedan salir de la pobreza, a considerar la energía como servicio, como un derecho de las personas, o incluso hay organizaciones también que hablan de una energía más de carácter biocéntrico, ¿no? Es decir, la energía no es solo derecho de las personas, sino también es derecho de la naturaleza. Entonces, bueno, para no hacerle más largo lo anterior, entonces, con todas estas visiones y la combinación de ellas, se diseñan proyectos de electrificación rural aislada que van
van enfocados desde con objetivo de reducir la pobreza de manera sostenible hasta expandir las capacidades de las personas o incluso el logro de la soberanía energética, ¿no? por su carácter participativo, diverso y sostenible. ¿Verdad? Entonces, una vez dicho esto, si queremos entender cómo se articulan, visibilizan y oscurecen estas visiones, vale la pena también que demos una revisada a los aportes de la literatura, de las organizaciones que abordan la temática del poder en el área del desarrollo, ¿no? Y que lo que nos dicen es que el proceso de diseño de muchos proyectos de desarrollo tiene lógicas gerenciales, o sea, ha adoptado lógicas gerenciales, es decir, se abordan los problemas del desarrollo como problemas técnicos y de gestión, ¿vale? Para entendernos más fácilmente. Con una serie de recursos se entiende como una serie de recursos específicos, más un conocimiento de los expertos, de los llamados expertos que se llaman, ¿ya? Más en un determinado tiempo se podrá obtener el cambio deseado de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, esto que lleva a que se diseñe en base a supuestos más relacionados con los intereses y visiones de las instituciones de la cooperación, que llamamos, que con los valores de las personas a los que se dirigen, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce esto también, ¿no? Pues se imponen unas determinadas visiones sobre otras, y no solo eso, sino además que se pierde la capacidad transformadora de las instituciones de desarrollo, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que intentamos recuperar, o parte de ello lo que intentamos recuperar en la parte de la investigación que les voy a contar el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, en base a todo lo anterior, lo que hacemos es reflexión. Bueno, en base a la reflexión de todo lo anterior, planteamos los objetivos de la investigación que tocamos el día de hoy. Si bien la investigación tiene alguno más, el día de hoy me voy a centrar en estos dos, ¿no? Entonces, en primer lugar, el poder explorar las visiones del desarrollo de los actores supralocales, que llamamos, que serían las instituciones, los actores institucionales, ¿no? Tanto de los actores supralocales como de los actores locales, que serían las comunidades rurales, y ver su visión de cómo la electrificación puede contribuir al desarrollo de los actores locales. Es decir, cómo yo, como actora, como actriz de la cooperación o como uno de los actores de la cooperación, diseño los proyectos de electrificación rural aislada, en base a que yo considere que los actores locales se pueden desarrollar de una manera u otra, ¿no? Y en base a todo esto, en base a entender estas visiones, el poder proponer estrategias para el diseño de proyectos de electrificación rural, ¿de acuerdo?, en el marco de la cooperación internacional, que nos permitan integrar las visiones del desarrollo y la electrificación de los actores locales, ¿no? Estrategias que las puedan utilizar las distintas instituciones de la cooperación. Entonces, bueno, ¿y cómo abordamos lo anterior? O sea, ¿cómo empezamos a trabajar lo anterior? ¿Desde qué teoría? Bueno, aquí vamos entonces al marco teórico, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros utilizamos el llamado enfoque de las capacidades para el desarrollo humano de Amartya Sen, que voy a intentar hacerlo lo más simple posible dentro de su complejidad, ¿no? Que bueno, que este enfoque lo que hace es que entiende el desarrollo como el proceso de expansión de las capacidades que permiten a las personas llevar a cabo la vida que tienen razones para valorar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué serían estas capacidades? Bueno, pues el conjunto de libertades que tienen las personas para hacer o ser aquello que valoran. Es decir, si yo valoro, por ejemplo, la educación, es uno de mis valores básicos, la capacidad sería, por ejemplo, la oportunidad para leer. Entonces, ¿no? Dentro de este enfoque también tenemos la noción de funcionamientos, que son los estados y actividades de las personas atendiendo a qué pueden valorar ser o hacer, para ponerlo más simple. Mientras las capacidades serían las opciones reales que tienen las personas, los funcionamientos serían la elección que finalmente realizan. En el ejemplo que les estaba poniendo anteriormente, ¿no? La capacidad sería la oportunidad para leer y el funcionamiento sería el que yo lea, el que yo coja un libro y lea, ¿de acuerdo? Para simplificarlo. Entonces, de estas maneras, para yo poder transformar estas capacidades en funcionamientos, requiero de un determinado contexto. Y este contexto lo determinan los llamados factores de conversión, ¿de acuerdo? Factores de conversión pueden ser personales, ambientales y sociales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, para que yo tenga la oportunidad de leer y lea finalmente, si no sé leer, si soy analfabeta, pues no podré ejercer mi funcionamiento. ¿De acuerdo? Eso es un factor de conversión. Lo vemos muy claro, por ejemplo, si en el campo de la electrificación rural he intentado poner este ejemplo para que se vea un poquito más claro, ¿no? Entonces, partiríamos de unos ciertos recursos energéticos, ¿de acuerdo?, que sería la energía solar, un sistema energético que sería, bueno, el proyecto de desarrollo de corte tecnológico, ¿no?, que lo que hace es la alternativa tecnológica que me permite aprovechar este recurso solar.
acuerdo? Entonces, si entendemos a la capacidad asociada a esta alternativa tecnológica y poder leer durante la noche, ¿no? Porque va a tener iluminación durante la noche, ¿de acuerdo? Los distintos factores de conversión lo que me dan es que pueda leer o no. Por ejemplo, lo que les decía, si soy analfabeta no lo voy a poder hacer. Si pongo un sistema fotovoltaico en una región donde, es un caso un poco extremo, ¿no? Pero en una región donde no existe suficiente radiación solar para prender el foco, pues tampoco lo voy a poder hacer. O en el caso de que si soy mujer y en mi comunidad está mal visto que las mujeres lean, pues tampoco voy a poder transformar esa capacidad en el llamado funcionamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vemos entonces que este enfoque lo que se basa es que ya la tecnología ya no es la premisa única del desarrollo, sino que se enfoca en el proceso. Es decir, un proyecto será exitoso en la medida en que permita a las personas ampliar sus capacidades y también su agencia, que le vemos acá, ¿no? ¿Y qué es la agencia? Bueno, la habilidad de las personas para lograr valores que consideran importantes. Es decir, un agente será aquella persona que actúa buscando un cambio. Todo este proceso de transformación puede permitir, o sea, puede favorecer que las personas expandan su agencia, ¿no? y que actúen buscando cambios que ellos consideran que son importantes. ¿Vale? Dentro de todo esto, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros nos centramos en lo que les voy a contar, en el proceso de diseño de los proyectos, que incluye toda esa parte que está aquí recuadrada dentro de este recuadro, ¿no? Entonces, que es hasta las capacidades que los actores entienden que se pueden desarrollar con la energía, con los proyectos de electrificación rural aislada. Y esto lo vemos en dos niveles, a nivel supralocal y a nivel local. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es solo, o sea, no nos centramos solo en la comunidad, sino también vemos cómo los actores de la cooperación, ¿vale? Como los actores institucionales, entendemos todo este proceso. Y es un poco lo que vamos a ver el día de hoy también, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido más o menos. Si no, las preguntas pueden profundizar un poco más. Entonces, ¿cuál es la metodología? Una vez con este marco teórico, ¿cuál es la metodología que seguimos para averiguar esto, ¿no? Para abordar lo anterior? Bueno, nosotros partimos de una estrategia cualitativa de carácter participativo, ¿vale? Para poder alcanzar los objetivos de la investigación, y aplicamos el llamado método etnográfico, ¿vale? Que lo que intenta es comprender las lógicas sociales de la cooperación desde dentro, es decir, como actores de la propia cooperación. ¿Verdad? ¿Y esto qué es lo que nos permite? Bueno, desvelar los efectos inesperados de las intervenciones de desarrollo, porque estamos dentro de las mismas y participamos en el diseño de las mismas. Nos permite también entender en profundidad las relaciones entre los actores locales y las situaciones que enfrentan y los retos a los que se enfrentan. Y además nos permite valorizar las miradas y saberes diversos de los distintos actores, tanto de las actores locales como de los actores supralocales, ¿no? En todo el abanico de actores que tenemos. ¿Vale? Para ello nosotros utilizamos un método propio del método etnográfico, que es el caso de estudio, y utilizamos el caso de estudio el proyecto de electrificación rural con energías renovables en zonas aisladas del Ecuador. ¿De acuerdo? Este proyecto es uno de los proyectos de mayor envergadura a nivel nacional en lo que es electrificación rural aislada con sistemas renovables, con sistemas descentralizados de energías renovables. Incluye a distintos actores de la cooperación. Por un lado, un organismo multilateral, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otro lado, actores gubernamentales, que es el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, quien actúa en territorio a través de las empresas eléctricas de distribución en el Ecuador, que son de carácter público, prioritariamente, y una ONG local, que es la Fundación Ecuatoriana de Tecnología Apropiada. ¿De acuerdo? Tenemos todos los actores supralocales, y estos actores locales. Entonces, ¿por qué aplicamos el método etnográfico? Bueno, nosotros estamos trabajamos 2 años, del 2013 al 2015, como en la coordinación del proyecto desde la parte de FEDETA. ¿De acuerdo? Y es desde ahí donde realizamos una buena parte de la investigación. Entonces, una vez dicho esto, ¿qué técnicas utilizamos para poder obtener la información que necesitamos? Bueno, aplicamos, entonces, como les decía, cogemos el caso de estudio como el eje vertebrador dentro de toda nuestra investigación y trabajamos en 2 niveles. Primero, a nivel supralocal, a nivel nacional, con todos los actores energéticos a nivel nacional, y después a nivel local.
A nivel local trabajamos en la región amazónica, en dos zonas, tanto en la Amazonía Norte como en la Amazonía Centro, con 5 comunidades diferenciadas, que después les explicaré un poquito más sus características. ¿De acuerdo? Entonces, para la selección de estas comunidades aplicamos el llamado muestreo crítico, ¿vale? Que lo que se intentaba es trabajar con comunidades que permitieran abordar los objetivos de nuestra investigación, ¿no? Y que puedan hacer posible de nacionalidades distintas y en las que se puedan implementar proyectos con alternativas tecnológicas diversas. ¿De acuerdo? Lo que podríamos llamar la diversidad en la diversidad. ¿Vale? De esta manera, lo que hicimos es, bueno, a nivel supralocal aplicamos distintas técnicas, una revisión documental no solo de fuentes oficiales, sino también de fuentes extraoficiales, la observación participante, el llamado método de la observación participante, porque éramos parte de la organización CETA y estábamos en todas las reuniones o en muchas de las reuniones del proyecto, y entrevistas con actores claves, ¿no? Las entrevistas lo que nos permitían es recabar información que no se puede recabar solo. A nivel local aplicamos también varias técnicas, la revisión documental también de fuentes formales e informales, ¿no? Observación participante igual dentro de las comunidades, entrevistas a la población, grupos focales en cada una de las comunidades en las que trabajamos, la técnica de uso del tiempo también, que lo que intentamos ver es no solo de cuánto tiempo disponen las mujeres, sino qué quisieran hacer con ese tiempo una vez el proyecto esté en funcionamiento, ¿no? ¿Vale? Y transectos en las comunidades. Cabe resaltar además que todas estas técnicas a nivel local fueron diseñadas, discutidas y en parte implementadas también con el conjunto del equipo que trabajábamos en CEDETA, ¿no? En la Fundación Ecuatoriana de Tecnología Apropiada, que eso fue mucho más enriquecedor, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, para análisis de datos, ¿qué hicimos? Bueno, utilizamos el software para el análisis cualitativo, el denominado Atlas-T, ¿vale? Que nos permite definir categorías definición de categorías y teorías de análisis, ¿no? ¿De acuerdo? Y interrelacionar las distintas categorías a medida que avanzaba la investigación. Hicimos todo un proceso de triangulación, ¿vale? Entonces, triangulación como entre las distintas técnicas, ¿de acuerdo? Entre los distintos grupos de actores, ¿no? Que nos permitía comparar, por decirlo de alguna manera, la información que nos llegaba desde unos y otros, ¿vale? Dentro de los mismos grupos de actores, entre los distintos actores que entrevistábamos, y finalmente entre técnicas y actores, ¿vale? El mismo grupo de actores con distintas técnicas y la misma técnica con los distintos grupos de actores, para que nos entendamos. Y esto que nos permitió, bueno, contrastar la información y reducir los posibles sesgos que fueran surgiendo durante la investigación. ¿De acuerdo? A ver. Bueno, finalmente... Ya. Bueno, en este tipo de trabajo, en este tipo de investigación, ¿vale? Y más por el tipo de origen, el área de la investigación, ¿no? Y el trabajo con poblaciones indígenas y también como parte del equipo, ¿no? Que trabaja en proyectos de desarrollo, creemos que es muy importante todo el proceso de autorreflexión, ¿no? Porque nos permite no solo ampliar la mirada, sino también ser conscientes de cómo nuestra posición de poder afecta a la investigación, ¿no? Para ello, entonces, hicimos todo un proceso de autorreflexión, primero sobre las implicaciones éticas, es decir, tener muy claro la finalidad de la investigación, que nosotros no solo queríamos aportar para los actores institucionales, sino también para las poblaciones indígenas con las que estábamos trabajando, los medios con los que trabajamos. Esta investigación fue autofinanciada, pero se aprovechó de los medios logísticos y humanos del proyecto, que fueron muy valiosos, porque son comunidades, como ya van a ver, muy aisladas y muy costosas de entrar. Y bueno, y también el tema de valores, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque apostamos por prácticas que tomen en cuenta que el diseño de determinada tecnología implica valores y responsabilidades, ¿de acuerdo? En todos los niveles. Por eso utilizamos, bueno, utilizamos el llamado consentimiento informado previo, un respeto a la diversidad y la transparencia en aquello que estábamos haciendo, ¿no? En todo el momento. Esta metodología que les conté tuvo algunas limitaciones, ¿de acuerdo? La primera, y
clave fue el doble rol que ejercíamos tanto como investigadora como coordinadora del proyecto, ¿de acuerdo? Y esto podía sesgar, puede ser algunas respuestas de algunos informantes, de los llamados informantes, o bien porque esperaban que les pusiéramos, para hablar claro, los paneles solares, o bien los sistemas fotovoltaicos, mejor dicho, o bien porque tenían reticencias, ¿no?, de transmitirnos alguna información en otros casos. Una barrera cultural también grande por el tipo de comunidades con las que trabajamos, ¿de acuerdo? Por las características, porque partimos de cosmovisiones distintas, ¿de acuerdo? Y después una barrera de género que nos ponía a veces, o sea, al ser mujer y parte del equipo, pues bueno, a veces te pone una posición particular, ¿no?, tanto frente a los hombres como a las mujeres. ¿Cómo evitamos todas estas limitaciones? Bueno, yo creo que aquí fue clave la participación del equipo de CEDETA y sobre todo de los facilitadores en campo, ¿no?, que eran de las propias, bueno, de las propias nacionalidades con las que trabajamos, ¿no?, y todos los espacios de reflexión que hacíamos antes y después de las investigaciones, ¿no?, los espacios de reflexión y diálogo que nos permitían un poco ver cómo estaba avanzando el proceso, ¿no?, y qué limitaciones íbamos teniendo. ¿De acuerdo? Bueno, una vez dicho eso, pasamos entonces al caso de estudio específico, ¿no?, que utilizamos. Ya. Bueno, como les decía, nosotros trabajamos en la región amazónica ecuatoriana, que un poco para aquellos que no la conozcan voy a dar unas pinceladas así muy generales. Esta región es la más empobrecida de todo el país en tema de necesidades básicas insatisfechas. Es el territorio con menor tasa de electrificación actualmente. Bueno, los datos del 2014, los últimos datos que tengo son de una tasa del 93,7%, ¿ya? Pero, sin embargo, es étnica y culturalmente la más diversa de todo el Ecuador, con 10 nacionalidades distintas y 3 pueblos no contactados, y es actualmente también considerada como zona prioritaria por el Estado para la electrificación rural, por el Estado ecuatoriano, para la electrificación rural con energías renovables. ¿De acuerdo? Dentro de la RAE o de la región amazónica donde trabajamos, bueno, trabajamos, como les decía, en 5 comunidades, ¿ya? 3 comunidades de la Amazonía Centro, de la Amazonía Centro-Sur. Son 3 comunidades achuar, las comunidades de Machant, Súa y Charapacocha, ¿vale?, las 3 de la nacionalidad achuar. Estas comunidades, como ven, bueno, están realmente, el acceso a las comunidades es muy complicado. Se accede por avioneta en una media de unos 40-50 minutos a cada una de ellas, ¿vale? Los sistemas, los usos de la energía que tienen las fuentes energéticas que tienen actualmente son velas, pilas e incluso fuentes tradicionales de iluminación, como la que podemos ver acá, llamada zapatar, ¿vale? Y los aparatos eléctricos que tienen son más bien pocos, son pequeñas radios y linternas básicamente, y algunos foquitos, pero muy poco, ¿no? ¿Vale? Esto por la parte de la Amazonía Centro-Sur, ¿no? Si nos vamos a las comunidades que trabajamos, a las comunidades de la Amazonía Norte, nosotros trabajamos con la comunidad de Yanchama y la comunidad de Puerto Bolívar, situadas en las provincias de Orellana y Sucumbíos, respectivamente. Una de ellas es de nacionalidad quichua y la otra es de nacionalidad xiona. Y cabe decir que la comunidad de Yanchama se encuentra además dentro del Parque Nacional Yasuní, ¿vale? Entonces, bueno, las condiciones de estas comunidades son algunas similares, pero otras no tanto, son un poco más diversas. Vemos que el acceso también es bastante limitado, se accede únicamente vía fluvial, dependiendo de las horas, pero bueno, entre unas 5, dependiendo del transporte, del tipo de transporte, si es deslizador o si es canoa tradicional, pero más o menos entre unas 5 u 8 horas, ¿de acuerdo?, para llegar a las comunidades. Sin embargo, estas comunidades tienen, a nivel energético, tienen unas pequeñas diferencias o grandes diferencias, y es que ambas comunidades tienen generador, incluso varios generadores comunitarios, donados por distintos organismos, bien sea por los gobiernos seccionales o bien sea por empresas petroleras, ONGs, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto lo que hace es que tienen aparatos eléctricos, tienen bastantes aparatos eléctricos y mucho más grandes con aparatos eléctricos de consumo energético mucho más grande que las otras comunidades, ¿no? Entonces tienen varios refrigeradores, algunos que están botados, por decirlo, ¿no?, en medio de la comunidad, incluso sistemas de aire acondicionado en algunas aulas de escuelas que
algunos funcionan y otros no funcionan, muchos de ellos funcionando con generadores, porque además de generadores comunitarios también saben tener muchas viviendas generadores individuales dentro de las casas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los resultados, ¿no? de la investigación y un poco qué discutimos alrededor de los mismos? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, permítame un momento. Perdón, bueno, en primer lugar, a nivel supralocal, que les decía antes, ¿cómo contribuye la electrificación rural aislada al desarrollo de los actores locales, ¿no? ¿Cómo los actores supralocales consideran que con la electrificación rural aislada los actores locales se desarrollan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, si lo vemos en términos de capacidades, porque usamos el marco teórico que les había contado anteriormente, bueno, vemos que son varias las oportunidades, las capacidades que resaltan los actores supralocales. En primer lugar, que pueden hacer con la electrificación, ¿no? En primer lugar, el que las poblaciones rurales aisladas puedan contar con una economía más adecuada, ¿de acuerdo? O sea, con los sistemas energéticos, ¿vale? Se supone que se pueden desarrollar actividades productivas, que eso lo que hará es que sean nuevas fuentes de ingreso, perdón, en las comunidades. La posibilidad de contar con mejor educación, por ejemplo, porque señalaban algunos actores supralocales que, bueno, con la energía, con la electricidad se puede contar con internet, por ejemplo, con computadores. La posibilidad de tener una vida sana, ¿no? Para tener aparatos, bueno, refrigeradoras para vacuna, por ejemplo, en los centros sanitarios. La posibilidad de vivir en un entorno más seguro, con el alumbrado público, resaltaban algunos actores, ¿no? De las supralocales que se pueden evitar atracos, por ejemplo, en todas las comunidades. El poder tener mayor tiempo libre, ¿de acuerdo? También, sobre todo para las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, si se pone una bomba de agua, una bomba solar de agua, pues normalmente son las mujeres las que van a recoger el agua. Entonces, si se evita eso, lo que hace es que la mujer tenga más tiempo libre. El poder vivir en un entorno más limpio, ¿no? Porque si se ponen sistemas con energías renovables, ¿no? Los contaminantes son menores, ¿no? Que la extensión de red. Y vivir en un entorno con mayor igualdad de género, un poco ligado con lo que les decía la anterior, también, y sobre todo porque se afirma que los más beneficiados de las oportunidades productivas son las mujeres, muchas veces. Y otro de lo que son otras oportunidades que nos señalaban los actores supralocales era la oportunidad de ser reconocidos como ciudadanos y ciudadanas nacionales. Yo creo que eso fue un hallazgo, ¿no? Dentro de la investigación, y es que algunos actores, sobre todo institucionales gubernamentales, ¿no? Lo que señalan es que con la energía eléctrica las comunidades rurales se sienten más parte de la ciudadanía nacional, ¿no? Se integran a este modelo, al modelo económico al modelo de desarrollo nacional, ¿no? Era una cosa que valoraban los actores supralocales. Entonces, con todo lo anterior, ¿qué tipo de sistemas energéticos, de sistemas de electrificación rural se están impulsando dentro del caso de estudio, ¿no? Pues, bueno, vemos que los proyectos de electrificación rural aislada se orientan a que sean viables técnicamente, rentables económicamente y sostenibles financieramente, ¿no? Partiendo de que pueden expandir todas estas oportunidades que ofrece que pueden ofrecer la electrificación, ¿no? Si nos vamos, sin embargo, a los actores locales, ¿cuáles son sus visiones del desarrollo de la energía y la tecnología? ¿Coinciden con lo que les acabo de comentar? Bueno, vemos que hay algunas similitudes, pero también hay algunas diferencias significativas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a las comunidades Achuar, vemos que ellos no hablan tanto de desarrollo, sino que hablan del Penker Pujustin, que sería una traducción, por decirlo de alguna manera, del buen vivir genuino, ¿no? que se conoce, y bueno, y parten de la importancia, valoran muchísimo la armonía con la naturaleza, pero también la armonía familiar y comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, para las comunidades de Achuar, la naturaleza no solo es la fuente que les provee los recursos necesarios para subsistir, sino que además les provee los recursos de carácter simbólico, ¿vale? Que para ellos conforman su espiritualidad y son muy importantes, ¿no? Recursos de carácter simbólico como que, bueno, pues la chicha para hacer la yuca, ¿no? Que es la base de subsistencia de las comunidades de Achuar, pero también, por ejemplo, la guayusa, a través de la cual ellos hacen unas infusiones de carácter estimulante, y el proceso de toma de guayusa lo que es el espacio, o sea, se configura el espacio de toma de decisiones dentro de la población Achuar, ¿no? O sea, este proceso es como donde se toman las decisiones a nivel familiar, ¿vale? Entonces, el proceso que
que es, como si dijéramos, el eje vertebrador de la armonía familiar, que con esta armonía familiar se garantiza la armonía comunitaria, ¿no? Que es otro de los 3 pilares de este pequeño Enkerpujusti. Entonces, vemos así que entonces las visiones de la tecnología y la energía para estas poblaciones son un poco diferentes también de lo que les comentaba anteriormente. Tiene una visión más biocéntrica de la energía, ¿no? Por ejemplo, nos decía uno de los pobladores de una de las comunidades, ¿no? La naturaleza nos puede dar la fuerza del espíritu, la fuerza de toda la energía positiva. ¿De acuerdo? Y la tecnología se concibe como una herramienta para entrar en la modernidad, pero también una manera de mantener la identidad cultural, que para estas poblaciones es muy importante. Sin embargo, a las comunidades de la Amazonía Norte, a las comunidades que os decía antes, Quichua Amazónica y Siona, vemos que, si bien es cierto que defienden, ¿no?, como pilares de su desarrollo o su buen vivir, o suma causa o en Siona, como lo ven aquí escrito, ellos defienden también la armonía de la naturaleza y la familiar y comunitaria, tienen un rasgo diferenciador frente a las comunidades de Achuar, que es el reconocimiento institucional. O sea, valoran muchísimo el reconocimiento institucional que les hacen las distintas organizaciones e instituciones, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de los distintos proyectos que se han ido ejecutando en sus territorios. Proyectos de bienes e infraestructura, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la energía se considera ya como un servicio, ¿no? Ya pasa de ser biocéntrica a ser considerada como un servicio, es decir, es un deber del Estado, como en este caso, como compensación por la explotación petrolera de sus territorios, ¿no? Entonces, así nos lo decía, por ejemplo, una mujer en el grupo focal en Llanchama, ¿no? La energía tiene que ver el gobierno, ayudar más acá, a la Amazonía, porque de aquí sale el petróleo, ¿no? Entonces son los proyectos de compensación que les han estado dando distintas ONGs, empresas de distinta índole a lo largo de los años, ¿no? Lo que les ha creado unas ciertas lógicas de consumo diferenciadas, lógicas energéticas de consumo, diferenciadas de las otras comunidades, ¿no? Por eso tenían los aparatos de aire acondicionado, etcétera, etcétera, los refrigeradores que los que comentaba anteriormente. Y en este sentido, la tecnología es una herramienta para la modernización, ¿no? La conciben como una herramienta para la modernización. Entonces vemos entonces que existe una gran diferenciación, ¿no?, entre ambos grupos, por decirlo de alguna manera, ambos grupos de comunidades. Ya, entonces, si lo relacionamos estas visiones, con las visiones concretas de la electrificación, bueno, vemos entonces, y un poco las comparamos con las que les comentaba anteriormente de los actores supralocales, vemos que estos actores a nivel local destacan unas oportunidades, unas aspiraciones que ninguno de los actores que trabajamos en el territorio supimos ver en el principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, destacan como el mayor aporte que les puede dar la energía eléctrica. En este caso, en las comunidades de Achuar, lo primero que destacan es el poder contar con una vida familiar más armoniosa. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues lo destacan, y eso pasó tanto en hombres como con mujeres, con todas las poblaciones las 3 comunidades de Achuar con las que trabajamos y con todas las personas con las que trabajamos y conversamos, que nos decía que la mayor dificultad del no tener electricidad actualmente es la presencia de insectos en la chicha o en la guayusa, que les comentaba anteriormente lo que era, ¿no? Entonces el hecho de que, porque estas bebidas se preparan mayoritariamente y sobre todo la guayusa en la madrugada, cuando todavía no hay luz. Entonces nos decían que, claro, si esta presencia de insectos dentro de estas bebidas es un símbolo de que se rompe la armonía familiar. Y una armonía familiar, además, de la que está encargada la mujer principalmente. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que como mujer una mujer sirva a su esposo o a sus hijos guayusa donde hay animales dentro es una señal de que no ha ejercido bien su rol como madre y esposa, ¿no? Entonces puede romper esa armonía familiar, que es además la base de la armonía comunitaria. ¿Vale? Entonces, dentro de estas oportunidades, bueno, si bien es cierto que también destacan la posibilidad de vivir en un entorno más seguro, tener una vida más sana, etcétera, etcétera, que coincidían con las que destacaban los actores supralocales, vemos que a la misma vez, si profundizamos o si investigamos un poquito más o si escarbamos un poco más, vemos que hay algunas diferenciaciones, ¿no? Para hacerlo corto, por ejemplo, el vivir en un entorno más seguro, los actores supralocales lo asociaban con el hecho de que no hay atracos, mientras que los actores locales lo asocian con el hecho de ver el hoyo o el hueco que llaman ellos cuando se desplazan en la noche y no caerse dentro del hueco, ¿no?
Entonces, cosas así. O la posibilidad de, por ejemplo, de contar con una mejor educación, no la relacionan tanto con el acceso a Internet, en el caso de las comunidades de Achoar, sino en el hecho de poder leer más por la noche, porque realmente no tienen, de poder hacer las tareas escolares durante la noche, porque realmente no tienen computadoras dentro de las comunidades, ¿no? Y además también resaltar que no solo destacan capacidades o aspiraciones individuales, sino también colectivas, ¿no? Y ese sentimiento de colectividad que caracteriza a este tipo de comunidades, ¿no? Entonces, cómo la energía o la electrificación rural, en este caso, les puede favorecer a contar con una vida comunitaria mucho más armoniosa, ¿no? Por ejemplo, la celebración de fiestas, de mingas, de las llamadas mingas, ¿no? Los trabajos colectivos, ¿vale? Si esto lo relacionamos entonces con las visiones de la tecnología y la energía que les comentaba anteriormente, pues para ellos los proyectos de electrificación rural con renovables, con energías renovables, son una oportunidad o aspiran a tener proyectos que les brinden, que les contribuyen a tener una soberanía energética, ¿vale? Una mayor soberanía energética, que pueden hacer mayor gestión comunitaria ellos mismos y les pueda dotar de una mayor autonomía por el hecho de no depender de fuentes energéticas externas. E incluso algunos lo señalaban como una herramienta para enfrentar al extractivismo, ¿no? que está avanzando también en sus territorios, de alguna manera. Si nos vamos ahora a las comunidades Quechua, Amazónica y Siona, vemos que las perspectivas son un poquito diferentes, ¿vale? Y vemos que lo primero que resaltan, ¿de acuerdo? Que les gustaría, ¿no? O la oportunidad que primero resaltan que les gustaría que les brindase la electrificación es el poder vivir en un entorno más tranquilo. ¿Y esto por qué? Bueno, por el tema de los generadores, ¿no? Como ustedes bien saben, los generadores térmicos hacen muchísimo ruido y muchas veces además están racionados, ¿no? Tienen la energía racionada. Entonces eso como que les rompe esa armonía con la naturaleza, ¿no? De lo que ellos todavía están defendiendo, ¿no? ¿Vale? Así, por ejemplo, lo expresaba una mujer también en el grupo vocal en una de las comunidades en Puerto Bolívar, ¿no? O sea, es mucho ruido para nuestro medio ambiente, para los animales que se avientan, ¿no? Entonces, en este caso, vemos además como si tienen algunas diferencias, ¿no? Tanto con los datos supralocales como con las comunidades actuales. ¿De acuerdo? ¿Y cómo ven ellos los proyectos de electrificación rural con renovables? Bueno, los ven como alternativas medioambientalmente sostenibles, ¿de acuerdo? Por esa armonía con la naturaleza que tanto valoran, pero además que les permitan satisfacer estas nuevas lógicas de consumo energético que tienen. Es decir, que les permitan seguir teniendo los 2 congeladores, las 2 refrigeradoras, etcétera, etcétera, ¿no? Los aparatos eléctricos que les comentaba anteriormente que tenían, ¿no? De acuerdo. Aquí lo podemos ver exactamente cómo se relaciona con las visiones anteriores. Entonces vemos otra vez cómo hay una diferencia entre las comunidades de la Amazonía Centro-Sur, en este caso, y las comunidades de la Amazonía Norte, ¿no? Entonces, esta diversidad en la diversidad es clave a la hora de diseñar los proyectos de desarrollo de corte tecnológico, en este caso los proyectos de electrificación rural aislada. Y no solo es clave, sino que además supone un reto, porque además pueden generar situaciones de desigualdad, ¿no? Que es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Vale? Entonces, dicho esto, habiendo visto todo este abanico de visiones y cómo se articulan y se relacionan entre sí, ¿qué estrategias podemos hacer nosotros como actores de la cooperación o como actores institucionales para enfrentar, para integrar estas visiones de los actores locales en los proyectos, ¿no? Bueno, pues de todo este análisis que evaluamos, lo que vemos es que es clave, y consideramos que es clave, el hecho de poner las visiones de los actores locales en el centro en todas las fases de diseño de las intervenciones de desarrollo. O sea, esto es como básico para poder diseñar los proyectos de electrificación rural aislada, ¿vale? Y para poder diseñarlos desde todas sus etapas, ¿no? Entonces, desde la fase de formulación, desde el inicio del proyecto, donde se formula, donde se piensa el proyecto, ¿ya? Entonces se deberían intentar promover espacios multinivel, ¿no? Espacios multinivel de discusión y reflexión, donde se evalúe en qué medida y bajo qué circunstancias los actores energéticos, las alternativas energéticas son adecuadas para los distintos colectivos sociales y su entorno, ¿no? O sea, espacios que permitan generar un diálogo en torno a la diversidad de perspectivas, ¿no? Y esto que nos permitirá, generar alianzas y además la germinación de esta agencia que les decía yo, ¿no? La capacidad transformadora, ¿no? Una agencia individual pero también colectiva, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, también se tiene que tener en cuenta que no todos los espacios son equitativos,
y pueden representar a todas las voces por igual. Entonces, es importante tomar en cuenta que se debe escuchar a los distintos actores en sus propios espacios, ¿vale? Y para ello, las instituciones de cooperación podemos incluso aportar en el fortalecimiento de las habilidades de negociación de los actores locales, ¿no? O sea, por ejemplo, mediante cursos de capacitación de liderazgo, conocimientos básicos de alternativas renovables, de energías renovables, etcétera, etcétera, ¿no? Formular también hacia una aproximación de proceso, no tanto de resultado. ¿Ya? Entonces, no nos interesa solo el funcionamiento, que les decía, el hecho de que yo coja ideas, sino todo el proceso que yo tengo que hacer para llegar a ese funcionamiento, por decirlo, ¿no? Entonces, eso requiere de flexibilidad y de una orientación a largo plazo. Y después, muy importante, el promover y valorar la diversidad. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que intentar evitar la inclusión de poblaciones dentro de categorías únicas, ¿vale? Porque esto lo que hace es que no veamos los posibles riesgos que afectan a ciertos grupos poblacionales. En este caso, comunidades indígenas, pero también puede ser adultos mayores, mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos planificar con criterios de inclusión, que creemos que es muy importante, ¿vale? Pues, por ejemplo, una estrategia muy básica es obtener datos desagregados en todas las fases, pero no solo por sexo, sino por etnia, territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Depende de los colectivos con los que trabajemos. Finalmente, a la hora de seleccionar las comunidades, debemos intentar integrar dentro del proceso de selección otros lenguajes de valoración, ¿vale? O sea, integrar otras miradas, que no solo sea la mirada de financiera, por decirlo de alguna manera, ¿no? De sostenibilidad financiera, sino otras miradas. Y qué mejor que las miradas de las propias personas y los colectivos afectados directamente por los proyectos, ¿vale? Si son finalmente quienes van a valorar los beneficios de la electrificación, ¿no? Y, por supuesto, crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, tanto de abajo arriba, pero también de arriba abajo, ¿no? Entre todos los actores para que se puedan generar espacios de confianza. A la hora de elaborar los diseños técnicos, bueno, pues es muy, muy importante el identificar los distintos factores de conversión, es decir, cuál es el contexto de cada una de las comunidades que lo que va a hacer es transformar, que va a permitir transformar las capacidades o estas oportunidades que los propios actores locales, supralocales señalaban, en al final los funcionamientos. O sea, ¿realmente la electrificación podrá promover la oportunidad de tener una vida más sana? O sea, ¿qué factores de conversión tengo que tener para que por ejemplo, la atención en salud mejore, ¿no? Con la electrificación. Bueno, pues esto es muy importante, ¿vale? Así como también es muy importante identificar las aspiraciones que realmente los actores locales quieren con la electrificación, ¿no? Que muchas veces no tienen por qué ser las mismas, ¿vale? Para eso consideramos que es importante promover tanto capacitaciones a actores locales como a actores supralocales, ¿no? ¿Vale? O sea, capacitaciones a actores locales, ¿en qué sentido? En la manera que puedan defender las alternativas energéticas que tienen razones para valorar y apuntar también formaciones específicas a las mujeres, que son el colectivo más vulnerable, y capacitaciones a los actores supralocales, ¿no? Que les permitan, o sea, que fomenten la concienciación sobre el valor del conocimiento indígena, ¿no? También que muchas veces lo perdemos, ¿no? Y, por supuesto, el enfoque de género. Y, finalmente, a la hora de elaborar los modelos de gestión de estos sistemas energéticos, es básico el poder compartir las experiencias entre los distintos actores, una transferencia bidireccional necesaria de conocimiento entre unos y otros, y también promover sentimientos de pertenencias, no solo vinculado al pago por servicio, que bueno, que puede ser muy importante, pero sobre todo promover sentimientos de pertenencia a los actores locales vinculados al hecho de tomar decisiones sobre aquello que afecta a sus propias vidas, ¿no? Entonces esto es un proceso, o sea, puede significar un proceso de empoderamiento bastante significativo, ¿no? Y ya para acabar, entonces en las conclusiones, para no enrollarme más, bueno, vemos que la investigación o este proceso, ¿no? Este proceso participativo lo que nos permitió es desvelar nuevas perspectivas y visibilizar la importancia de ponerlas en diálogo, perspectivas de la energía, el desarrollo de los proyectos de electrificación, ¿no? Y la importancia de ponerlos en diálogo, ¿vale? Y esto nos revela la necesidad de poner las visiones de los actores locales en el centro y el foco de los proyectos en las mismas. También nos ha permitido desvelar la pluralidad de visiones en torno a la energía, la tecnología y el desarrollo y cómo éstas determinan a quién y cómo benefician los proyectos de electrificación rural aislada, ¿de acuerdo? Y también el ver cómo los recursos naturales, la presencia de recursos naturales en el territorio, en este caso el petróleo, pero pueden ser muchas otras cosas, pueden configurar las aspiraciones en torno a la electrificación y la concepción del desarrollo de los propios actores locales, ¿no? Y finalmente, a nivel práctico, ¿qué nos ha permitido? Bueno,
pues esbozar una serie de prácticas transformadoras en el diseño de proyectos de electrificación rural que nos permiten recuperar esta capacidad transformadora de las organizaciones de cooperación al desarrollo que les contaba al principio que se estaba perdiendo, ¿no? Por estos enfoques gerenciales a la hora de diseñar los proyectos de desarrollo. ¿Ya? Entonces, como limitaciones que tenemos, bueno, dentro de la investigación hemos tenido algunas limitaciones, el retraso en la implementación de los sistemas energéticos, ¿no? En este caso, en el caso del estudio, que nos impidió ver un poco el funcionamiento, los funcionamientos que finalmente las poblaciones locales realizan, ¿vale? El poder trabajar con otras nacionalidades y en otros territorios, no solo del Ecuador, sino con otros países, por ejemplo, ¿no? También hubiese sido muy interesante. ¿Vale? Y finalmente, las futuras líneas de investigación, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas a partir de estos resultados preliminares, ¿no? Faltaría ver las opciones reales finalmente desarrolladas por los actores locales, qué funcionamientos desarrollan una vez les lleguen los proyectos, el poder profundizar en el potencial del marco teórico que utilizamos, ¿vale? Para analizar proyectos de desarrollo de corte tecnológico en contextos extractivistas o no, ¿no? Versus conceptos no extractivistas, y también seguir trabajando en la incorporación de los lenguajes de valoración, ¿no? de las poblaciones indígenas en las evaluaciones de las intervenciones energéticas de desarrollo, que ahí todavía queda muchísimo por hacer, ¿no? Bueno, y en definitiva, la idea un poco que se tenía de la investigación y sobre todo que les quería transmitir hoy, bueno, es que bueno, esperamos que toda la investigación y el trabajo que estamos realizando, bueno, nos permita construir proyectos de cooperación que estimule la reflexión, ¿no? La reflexión de la acción colectiva y nos permiten transitar hacia nuevas maneras de vincular energía, territorio y sociedad, ¿no? Nuevas maneras de vincularlas basadas en lógicas de electrificación que apunten hacia una visión más biocéntrica de la energía, ¿no? Entendida no solo como derecho humano y de la naturaleza, sino también como elemento para la transformación social. Termino entonces con algunas publicaciones que se hicieron de la investigación, por si quieren profundizar un poquitito más. ¿De acuerdo? Las pueden ver acá y, por supuesto, también aquí está mi correo por si tienen alguna duda o quieren seguir profundizando. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Ten, por esta súper interesante presentación. En este momento vamos a dar un par de minutos a los participantes para que puedan escribirnos a través del chat sus preguntas. Gracias. Tenemos una pregunta de Alejandro. Nos dice María Ten, excelente trabajo. Mi pregunta es, ¿qué vínculo tiene con el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables del Ecuador y si está considerándose esta iniciativa en los planes de expansión del gobierno? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo actualmente estoy trabajando ahora en Ecuador como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo, apoyando al Ministerio de Electricidad y Energías Renovables de aquí del Ecuador en varias iniciativas de electrificación rural aislada. Básicamente, ahora mismo en evaluaciones de impacto, ¿no? Que se están haciendo tanto de proyectos con extensión de red como proyectos sin extensión de red. Y los proyectos sin extensión de red serían en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Entonces, sí, el Ministerio está viendo un poco, le interesa ver el impacto, ¿no? El impacto realmente no solo económico, también sino social y ambiental e institucional, ¿no? Que tienen los sistemas energéticos. A ver, si se está considerando esta iniciativa en los planes de expansión del gobierno, ahí sí no le podría decir porque no estoy dentro específicamente del ministerio.
Gracias, María Ten. Tenemos una pregunta de Milton Balseca. Nos dice, por favor, María, explica que la electrificación en Ecuador, de acuerdo a la Constitución y leyes, está a cargo del Estado por intermedio de las empresas distribuidoras de energía. ¿Y por qué electrificar las comunidades aisladas? Ok. ¿Y por qué electrificar las comunidades aisladas? Es para ampliar la cobertura eléctrica y el concepto es proveer de un servicio más, no de regalar paneles. Sí, bueno, creo que más bien que una pregunta es un poco profundizar en el contexto, entiendo, ¿verdad? En el Sí, sí, contexto pareciera. de electrificación ecuatoriana. Sí, como bien afirma Milton Balseca, en el Ecuador bueno, todo el territorio ecuatoriano está concesionado, ¿de acuerdo?, en tema de electrificación, y son las empresas eléctricas de distribución, que son de carácter público y está en la Constitución y las distintas leyes del sector eléctrico, ¿sí? Las que tienen que proveer del servicio de energía eléctrica, ¿no? Y resalto servicio porque es uno de los enfoques, además, que yo les comentaba, creo que fue en la primera, en la segunda lámina, ¿no? La energía como servicio, ¿no? Y es un poco a lo que estaría orientado ahora el Estado ecuatoriano, ¿no? A garantizar el servicio de energía eléctrica a todas las poblaciones del Ecuador. Cuando dice Milton, el concepto es proveer de energía más no de regalar paneles. Claro, o sea, como es el Estado ecuatoriano, no son donaciones, ¿no? Sino que es común que lo que están intentando hacer es crear clientes regulados, ¿no? Clientes regulados con todas las obligaciones que se tienen, ¿no? Y responsabilidades que está vinculado, ¿no? Como si fuera un servicio igual que en el sector urbano, por decirlo de alguna manera. Gracias, María Ten. Alejandra nos dice, desde tu experiencia en Ecuador, ¿qué perspectiva se tiene sobre las mini redes aisladas para la Amazonía? A ver, ¿puedes repetir? Perdón, Marisol, no te escuché. Es la pregunta de Andrea Alejandra. Dice, desde tu experiencia en Ecuador, ¿qué perspectiva se tiene sobre las mini redes aisladas para la Amazonía? Ya. Bueno, el tema de las mini redes aisladas es una opción bastante interesante y creo que se está tomando en cuenta desde los distintos organismos, ¿no? Tanto públicos como ONGs, por decirlo, ¿no? Y sectores de la cooperación. Sobre todo, hay por temas de eficiencia también, de carácter técnico, ¿no? Que muchas veces es mejor, según la distancia a la que se encuentren las viviendas, el poner una mini red, ¿de acuerdo? Pero también por temas de gestión, ¿no? De gestión de la energía y de todo ese carácter social, ¿no? Sobre todo en comunidades que tienen esta vinculación o este carácter más, este sentimiento más comunitario, ¿no? Entonces, pero eso significa también un desafío, ¿no? Porque ya no cada uno tiene su sistema en la casa, sino que van a tener que gestionar su energía de manera comunitaria con acuerdos y responsabilidades comunitarios, ¿no? Entonces creo que eso está siendo un desafío, o es sobre todo un desafío para los actores que trabajamos en la cooperación, en cómo integrar esa perspectiva comunitaria dentro de todo el modelo de sostenibilidad de las mini redes, ¿no? Si bien es cierto que a nivel técnico ya está muy avanzado y ya no hay mucho más por descubrir, por decirlo de alguna manera, el carácter social y de sostenibilidad de las mini redes está todavía, creo que queda tanto en Ecuador, pero por lo que yo sé de otros países, creo que queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y presenta muchos retos bien interesantes. Gracias, Mariette. Tenemos otro comentario de Milton Balseca. Nos dice, igualmente explica que cualquier agencia de cooperación que desee realizar proyectos de electrificación en Ecuador tiene que pasar por aprobación del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables de Ecuador. Sí, aquí profundizando otra vez nuevamente en el contexto. Claro, yo quería hacer una aclaración antes de responderle al ingeniero Balseca, ¿no? O al señor Milton Balseca, y es que, claro, yo lo he enfocado desde la perspectiva de la cooperación internacional y he utilizado el caso ecuatoriano, ¿no? Pero mi idea es, lo que les quería transmitir es no solo centrarnos en el caso ecuatoriano, sino ver cómo todos estos aprendizajes se pueden trasladar a otros países y contextos, ¿no? Entonces, por eso no he profundizado tanto en el contexto ecuatoriano, pero por supuesto que puedo seguir haciéndolo y cualquier duda les aclaro ahora o en el momento que requieran, ¿no?
Entonces, lo que dice Víctor es muy cierto, y esto es porque el tema energético y, como consecuencia, lógicamente, el tema de la electrificación rural aislada es potestad del gobierno ecuatoriano, es sector estratégico. ¿De acuerdo? Que es el Estado ecuatoriano tiene control, por decirlo de alguna manera, absoluto de la parte energética. Entonces, cualquier institución de la cooperación o de otra índole que requiera hacer, o sea, que esté intentando hacer proyectos de electrificación rural aislada, como son proyectos energéticos, tiene que contar sí o sí con la aprobación o con el diálogo previo y discusión previa, lógicamente, con el Ministerio de Energías Renovables. Gracias, María. Tenemos otro comentario, un comentario de Marcelo. Nos dice: muy buenas conclusiones, estimada María. Ojalá se concreten cuanto antes los proyectos de electrificación fotovoltaica para muchas comunidades que necesitan, pero mediante consulta y participación de las comunidades y con apoyo de las empresas eléctricas. Oh, Dios, tenemos un momento. Hay alguien con el Justo leyeron mi micrófono pregunta. abierto. Sí, a ver, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. Sí, un poquito para contestarle a Marcelo. Sí, Marcelo, ¿verdad? Sí. Bueno, también es un poco para seguir profundizando en la reflexión, ¿no? Es decir, una parte es el diseño, que es lo que yo le he contado, después falta toda la parte de ejecución y evaluación, ¿no? Entonces yo coincido plenamente con lo que decía Marcelo, de que la participación desde abajo hacia arriba y de las propias comunidades y también de las propias empresas eléctricas es vital si se quiere, si se pretende diseñar o realizar o ejecutar proyectos energéticos que no solo estén acorde con los valores de las poblaciones a los cuales se dirigen, ¿no? Sino que tengan este potencial transformador que les comentaba de la energía, ¿no? Y para eso es básico una participación de abajo hacia arriba y también los espacios de diálogo compartido, ¿no? Que creo que son empoderadores tanto para las comunidades, pero también para todas las instituciones del sector eléctrico, ¿no? Que están trabajando muchísimo y con mucho esfuerzo en poder promover este tipo de sistemas energéticos. Ya. Muchas gracias, Mariatén. Tenemos algunos comentarios más. Nos dice Nadia: hola María, ¿cómo la solución se hace sustentable en el tiempo? Si es a través de paneles, ¿quién se ocupa luego del mantenimiento y qué se cobra a las comunidades por el servicio? O si es a través de expansión de redes, ¿quién se encarga de los costos de la obra y luego cómo es el pago del servicio? Muy bien, muchas gracias. También agradecerle a Nadia. En este sentido, en el caso ecuatoriano y un poco apuntando lo que comentaba antes Milton, creo que era, ¿verdad? Milton Balsec, sí. Sobre cómo es la solución se hace sustentable en el tiempo en relación al cobro, ¿no? Como les decía, aquí en el Ecuador la potestad de la implementación de los sistemas fotovoltaicos y de la gestión de los mismos, de la operación, el mantenimiento, la gestión de los mismos, es de parte de las empresas eléctricas de distribución que están vinculadas al Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. Entonces, se están trabajando las distintas empresas eléctricas con la dirección del Ministerio en hacer estos modelos de gestión para que ellas mismas bien se ocupen del mantenimiento y cobran a las comunidades por el servicio. Esto, evidentemente, aquí ha habido también una discusión y un diálogo en ver en qué grado la comunidad participa o no en este tipo de mantenimiento, ¿no? También, o sea, si bien es responsabilidad de la empresa eléctrica, cómo las comunidades pueden aportar este mantenimiento, ¿no? Desde sus saberes y desde sus lógicas también, ¿no? Teniendo en cuenta que son comunidades muy aisladas y con cosmovisiones diferenciadas. ¿De acuerdo? En el tema de la expansión de redes sería lo mismo. Sería lo mismo. Aquí sí la participación de las comunidades es más limitada, en el caso ecuatoriano, y bueno, normalmente de manera general me atrevería a decir, ¿no? Porque ahí sí es directamente las empresas eléctricas o las empresas distribuidoras las que se encargan de los costos y del pago por el servicio, ¿no? Son como clientes regulados, como les decía, en el caso ecuatoriano. Gracias, María. Tenemos un comentario de Jaime Bazán. Nos dice: María, sin duda los retos son grandes y me gustaría conocer cómo han visto la sostenibilidad del servicio en materia social, económica y ambiental. Bueno, es un poco lo que ya se conversaba, ¿no? Pero quizás puedes ampliar un poco más en este sentido de la sostenibilidad del servicio. Claro.
Sí, ahí es muy importante y claro, esto yo lo que les comentaba, ¿no? Esto se ha realizado el estudio de caso ecuatoriano, pero con la finalidad de poder profundizar o poder trabajarlo o extrapolarlo, si es con las medidas necesarias, lógicamente, en otros sitios, ¿no? Entonces, yo creo que la sostenibilidad en materia social, económica y ambiental, y sobre todo en materia económica, es, como les decía, un reto bien grande porque, claro, si solo nos centramos en la parte económica, la parte financiera, ¿vale? Los sistemas de electrificación rural aislada, las comunidades bien metidas, como se dice, las que son que te tienes que entrar con avioneta por vía fluvial, no son rentables. Es decir, lo que pueden pagar los usuarios, la capacidad de pago de los usuarios, es muy baja en relación a lo que a la inversión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero si integramos otros lenguajes de valoración, y eso me intentaba referirme anteriormente, otros lenguajes de valoración que no se vean esta parte económica, sino vean también otro tipo de cosas como la participación que implica, cómo se empoderan las comunidades, el tema de derechos de las personas o el tema medioambiental, ¿no? O sea que, por ejemplo, por decir un caso extremo, ¿no? O sea, cómo se valora un árbol, la tala de un árbol o no de la Amazonía, ¿no? Entonces, esto te puede hacer que los indicadores de sostenibilidad te vayan cambiando, ¿no? Y no se centren solo en la parte más económica, que muchas veces es el eje vertebrador de las evaluaciones de coste-beneficio cuando pones un proyecto de comparación, no estoy diciendo en el Ecuador, digo a nivel general, ¿no? Y esto te garantizaría igual otro tipo de sostenibilidad, ¿no? Otros indicadores de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Por supuesto, dentro de todo este modelo de sostenibilidad o modelo de gestión, yo creo que el tema de la participación es básica, de la participación, pero una participación real y orientada hacia que los sistemas energéticos enlacen con los valores y los potenciales de las poblaciones a las que se dirigen, ¿no? Espero haberle respondido a Jaime. Gracias. Gracias, María. Tenemos una consulta de Diego, nos dice: hola María, ¿en tu investigación se lograría obtener un porcentaje o factor de decisión para poder establecer la prioridad de un proyecto sociotécnico y poder cuantificar el factor técnico y el factor social? Sí, es una muy buena pregunta, porque justo es una de las cosas que yo les ponía que como futura línea de investigación, ¿no? Porque, claro, o sea, se debería profundizar más para realmente tener un porcentaje, para que te diga, le pongo esta alternativa o no le pongo esta, pero no solo eso, sino quién va a decir qué alternativa se pone o no. Lo decimos, y estoy hablando en general, ¿no? Lo dice la institución de la cooperación, en este caso, que es lo que me he centrado yo, lo dice la empresa privada, lo dice la propia comunidad, ¿no? Entonces, más que el porcentaje es el proceso de decisión o el proceso de diálogo hasta llegar, poder decidir ese porcentaje, ¿no? Es el técnico el que lo decide, es el economista el que lo decide, es la población, ¿no? Entonces, yo creo que eso, para poder decirlo, todavía se requiere mucho trabajo y trabajar además también en otros países y contextos, ¿no? Para poder generalizarlo. Y aún así, yo creo que no se puede generalizar, por lo que les decía antes, ¿no? Por esta diversidad de perspectivas que se tienen, ¿no? Y por el riesgo que tiene de establecer de meter a las comunidades o a distintas poblaciones en sacos únicos, ¿no? En una categoría única y decir todos son iguales, ¿no? Entonces, no lo sé, el reto está abierto. Gracias, María. Tenemos un comentario de Jaime Bazán. Nos dice: ¿se ha pensado en crear un mercado de insumos y equipos eléctricos fotovoltaicos dadas las condiciones aisladas? Se ha pensado, bueno, ahí no le podría responder exactamente a Jaime, porque dentro de del trabajo, del tiempo que yo estuve, hasta el 2015, dos años y un poquito, que yo sepa, no se ha avanzado mucho más en esa relación, ¿no? Sí que ahora sé que el Ministerio está trabajando muchísimo y viendo cómo se pueden hacer las soluciones más adecuadas, ¿no? Pero para crear un mercado de insumos eléctricos fotovoltaicos no le podría decir. Ahí sí tendría que investigar un poquitico para responderla adecuadamente. No quiero meter la pata.
Gracias, María. Tenemos una pregunta de Gustavo. Nos dice, ¿los equipos fotovoltaicos han sido la única alternativa considerada o ya se han buscado proyectos con otras tecnologías como eólica, biomasa o hidráulica? Bueno, esta pregunta de Gustavo creo que también es una pregunta muy interesante porque creo que no lo he puesto en la presentación, pero sí fue una de las reflexiones que se hicieron. Claro, se ha trabajado en el tema de la fotovoltaica porque aquí en el caso de estudio que yo he trabajado es lo que se ha considerado, ¿no? Solo se consideró fotovoltaica. Pero, como bien dice Gustavo, hay muchas otras alternativas de energías renovables, ¿no? Y cuando yo hablaba de sistemas de energías renovables en general, ¿no? Entonces creo que se debería también profundizar un poquito más en las otras alternativas, ¿no? Sobre todo, bueno, en el caso de la Amazonía, en las alternativas hidráulicas, por las condiciones climáticas, ¿no? Pero en otros sitios, biomasa y eólica, evidentemente, ¿no? Es otro de los retos que se debería ver también, ¿no? ¿Qué valores y qué alternativas energéticas, o sea, y cómo estas alternativas energéticas calzan con estos distintos valores que se pueden derivar de las comunidades? Gracias, María. Tenemos una pregunta de Marcelo. ¿Crees que teniendo electricidad disminuiría en algo la migración de los jóvenes de las comunidades aisladas? Bueno, sí, esa también es una muy buena pregunta y yo creo que es una pregunta más o menos constante en la gente que trabajamos en el campo de la electrificación, ¿no? Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en los dos grupos de comunidades, por decirlo así, que nosotros trabajamos, por ejemplo, las comunidades Achuar veían el tema de el poder tener tecnología, tecnología o sistemas energéticos, ¿no? Como una oportunidad de ellos para defender mejor su identidad territorial, ¿no? O sea, su identidad territorial y su identidad cultural, ¿no? O sea, era una manera de decir, bueno, con esto yo me puedo formar más de alguna manera, puedo tener un mejor acceso a la educación y así sentirme más orgulloso y defender ese orgullo que yo tengo ante el resto del país y ante el resto de la sociedad, ¿no? Y por ello quedarme, ¿no? Donde estoy. Eso es una de las maneras en las que se disminuiría, por decirlo de alguna manera, la migración, ¿no? Porque ahora mismo si valoran mucho, muchas comunidades valoran mucho el tema educativo, pero tienen que salir de la comunidad, si es que pueden, por recursos económicos, tienen que salir, ¿no? Para acceder a esta educación. Y por parte de las comunidades de la Amazonía Norte, yo creo que también, porque aunque no sea tanto la tecnología o la electricidad para defender su identidad como tal, sí lo ven como una herramienta para la modernización de sus comunidades y porque realmente ellos siguen valorando muchísimo la naturaleza y su territorio, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que se sientan mucho más a gusto en el territorio en el que están. Yo creo que sí, pero sí, cuantitativamente si se quiere evaluar cuantitativamente, se tendría que hacer mayores estudios al respecto, ¿no? Un antes y un después, pero además con espacios temporales, o sea, espacios temporales significativos, ¿no? No en 6 meses, sino, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 5, etcétera. Gracias, María. Tenemos una pregunta de Nadia. Para la implementación de los paneles, ¿han tenido dificultad con la disponibilidad de radiación solar en la región amazónica? ¿Es viable en toda la región? Sí, bueno, buena pregunta también la de Nadia. Si bien es cierto, actualmente todavía no se han, o sea, los sistemas energéticos todavía no se han instalado, bueno, muchos de los cuales no se han instalado, pero el estudio que se ha hecho, que se hizo, algunos estudios que hicimos nosotros, pero sobre todo también los estudios que han hecho las empresas de distribución aquí en el Ecuador, sí se ve que son factibles en toda la región. O sea, me atrevería a decir en toda la región, pero si quieren, por si acaso en casi toda la región amazónica, ¿no? Porque, sobre todo aquí en el Ecuador, por la posición en la que nos encontramos, ¿no? Que la radiación directa es muy alta, ¿no? Entonces, aunque tengan altas tasas de nubosidad, igual tienes el índice de radiación es grande, ¿no? Para aprovechamiento energético. Muchas gracias, María. Para responderle a Andrea, que nos pregunta si la presentación se la haremos llegar por correo electrónico. Efectivamente, este webinar está siendo grabado, ha sido grabado, y aproximadamente en una semana estaremos colgándolo en la página web de Expertos en Red y también en el canal YouTube de Expertos en Red.
Entonces, ahí podrán verlo en la sección de la red de energía y acceso en webinars. Por el nombre de este webinar van a poder ubicar entonces la grabación. Y no nos queda más sino agradecerte enormemente, Mariaten, por tu tiempo, por esta excelente presentación en los que nos has compartido esta súper interesante experiencia que se está realizando aquí en el Ecuador. Así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu amabilidad. Muchas gracias a ustedes y espero que les haya gustado. No duden en escribirme si tienen alguna duda adicional. Si con la presentación, como dice Marisol, ahí también están mis correos, así que estoy a su disposición. Gracias. Y igualmente invitarte a que puedas seguir participando como expositora en futuros eventos a través de Expertos en Red. Y agradecerles a todas las personas que se han conectado en el día de hoy. Recordarles una vez más que estén pendientes a través de nuestra página web, también de las redes sociales de Expertos en Red, donde estaremos publicando los próximos eventos que serán realizados para toda la comunidad de especialistas de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su conexión en el día de hoy. Feliz tarde.